Buenos días. Continuando con el vídeo que grabamos el otro día sobre fórmulas trigonométricas, hoy vamos a ver aquellas fórmulas que son un poquito más complejas y que son ya más propias de primero de bachillerato que de segundo. Empezamos por la fórmula de la suma del seno de una suma, coseno de una suma y tangente de una suma. Bueno, es muy importante que sepamos, sobre todo para primero de bachillerato, que cada vez que nos aparezca el seno de una suma, el seno de alfa más beta, eso siempre será igual al seno del primer ángulo, seno de alfa, multiplicado por el coseno del segundo ángulo, coseno de beta, más coseno del primer ángulo, o sea, coseno de alfa, multiplicado por el seno del primer ángulo, o sea, seno de beta. Repito, cada vez que nos aparezca el seno de una suma, el seno de una suma siempre será igual al seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Si en vez de aparecernos el seno de una suma nos aparece el coseno de una suma de alfa más beta, esto será igual al coseno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo menos el seno del primer ángulo multiplicado por el seno del segundo. Por último, en cuanto a la suma se refiere, si nos aparece la tangente de una suma, la tangente de alfa más beta, bueno, pues esto será igual simplemente a la tangente del primer ángulo, ¿vale?, más la tangente del segundo ángulo dividido entre 1 menos la tangente del primer ángulo multiplicado por la tangente del segundo. Bueno, estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, ¿vale?, son el seno, coseno y tangente de una suma. Para que veamos cómo podemos aplicar esto, ¿vale?, imaginemos que nos ponen, por ejemplo, el seno de 75. Evidentemente, si tenemos una calculadora, pues lo podemos hacer directamente y ya está, pero tenemos otra opción muy buena para hacerlo y es gracias al seno de una suma. Podemos poner perfectamente el ángulo 75 como el ángulo 40 más 35, ángulos muy famosos y de los cuales, bueno, perdón, me he equivocado de ángulo, vamos a poner otro ángulo, en vez de 75 vamos a poner mejor 70. Bueno, el 45 más 30, 45, sí, lo había hecho bien. Vamos a ver, el ángulo 75 lo podemos poner como el seno de 45 más 30. Estos dos ángulos, tanto el 45 como el 30, son ángulos muy famosos, de los que muchísima gente nos conocemos lo que valen sus razones trigonométricas. Como es el seno de una suma, el seno de 45 más 30, esto lo podemos poner como el seno del primer ángulo, como el seno de 45, multiplicado por el coseno del segundo, el coseno de 30, más el coseno del primer ángulo, que sería coseno de 45, multiplicado por el seno de 30. Y ahora, pues si no sabemos lo que vale el seno 45, el coseno de 30, etcétera, etcétera, pues simplemente terminaremos de hacer este ejercicio sin necesidad de hacer uso de la calculadora. Probablemente no sé si sabéis que el seno de 45 vale raíz de 2 partido 2, el coseno de 30, pues probablemente sepáis que vale raíz de 3 dividido entre 2, más el coseno de 45 también vale raíz de 2 partido 2, y el seno de 30 probablemente sepamos que eso vale un medio. Hay una tablita muy fácil para por lo menos aprenderse los ángulos más famosos, como son el 30, el 45 y el 60, ¿vale?, que no sé si la conocéis, ¿vale? Fijaros, voy a poner aquí el ángulo 0, ¿vale? Vamos a poner el ángulo 30, vamos a poner el ángulo 45, vamos a poner el ángulo 60 y vamos a poner el ángulo 90. Y aquí justamente a la izquierda vamos a poner las tres razones trigonométricas fundamentales que nosotros tenemos, que serían seno, coseno y tangente. Aquí ponemos el seno, aquí ponemos el coseno y aquí ponemos la tangente. Y bueno, hay una regla para completar esta tabla y así de esa forma aprenderse el seno, el coseno y la tangente de estos ángulos que son tan famosos, 0, 30, 45, 60 y 90, ¿vale?, que nos dice lo siguiente. Ponemos un 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí ahora empezamos haciendo justamente lo contrario. Ponemos 4, 3, 2, 1 y 0, ¿vale? Y ahora a todo le hacemos una raíz, 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 raíz y raíz, y raíz, 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 raíz y raíz. Y ahora todo se divide entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, y entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Y de esa manera pues ya sabemos que el seno del ángulo 0 va a valer 0, raíz de 0 es 0, entre 2 es 0, el seno del ángulo 30 es la raíz de 1 vale 1, 1 entre 2 sería un medio, el seno de 45 sería raíz de 2 partido 2, el seno de 60 sería raíz de 3 partido 2 y el seno de 90 sería la raíz de 4 que vale 2, 2 dividido entre 2 nos quedaría 1. Y ahora simplemente, para obtener la tangente, lo que hacemos es simplemente dividir el seno entre el coseno.
Si dividimos 0 entre 1, nos va a quedar a 0. Si dividimos esto entre esto, pues simplemente este 2 y este 2 se me va y me va a quedar 1 partido de raíz de 3. Si divido esto entre esto, de nuevo el 2 con el 2 se va y raíz de 2 entre raíz de 2 me quedaría 1. Si dividimos esto entre esto, el 2 y el 2 de nuevo se va y queda raíz de 3 partido de raíz de 1, que es 1. Y si dividimos este entre este, pues nos quedaría 1 dividido entre 0, que sabéis perfectamente que esto de aquí directamente pues no existe. Por tanto, el seno del ángulo 90 grados decimos simplemente que no existe. Con esta pequeña tabla ya hemos visto cómo intentar aprenderse de forma muy rápida el seno, el coseno y la tangente, pues de los ángulos más importantes con los que nosotros vamos a trabajar. Pero bueno, si seguimos con el resto de fórmulas trigonométricas, bueno, no las vamos a hacer todas porque nos extenderíamos muchísimo en el vídeo, pero bueno, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la recta. Cuando nos aparezca el seno de una recta, pues simplemente será la misma fórmula que para una suma, pero cambiando el signo de en medio, ¿vale? Ya vamos a verlo en un momento. Esto sería el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo, menos, en vez de más, el coseno del primero multiplicado por el seno del segundo. Si ponemos el coseno de una diferencia, pues sería algo muy parecido, ¿vale? Pondríamos simplemente coseno del primero por coseno del segundo y ahora más, en vez de menos, seno del primero sería seno de alfa multiplicado por el coseno, por el seno del segundo. O sea, seno de beta. Y algo muy parecido, ¿vale? con la tangente. También son muy importantes las fórmulas del ángulo doble y del ángulo mitad, que vamos a ver en un momento. Si alguna vez nos aparece el seno de 2 alfa, es muy importante que sepamos que esto evidentemente lo podríamos desarrollar haciendo seno de alfa más alfa y ahora haciendo el seno de una suma, pero es más rápido aprenderse que el seno del ángulo 2 alfa es 2 veces el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. El coseno de 2 alfa también es muy importante, nos va a aparecer muchas veces, sobre todo más adelante en las ecuaciones trigonométricas, y es bueno aprenderse que esto es el coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y por último, ¿vale? Si ponemos la tangente de 2 alfa, también es una fórmula importante que nos aparece con mucha frecuencia y es 2 veces la tangente de alfa partido de 1 menos a la tangente al cuadrado de alfa. Vamos a poner también en un momento la fórmula del ángulo mitad, ¿vale? Que bueno, también al igual que estas, fundamentalmente ya veremos que la utilizaremos muchísimo en identidades y en ecuaciones trigonométricas. Bueno, si ponemos por ejemplo el coseno del ángulo alfa medios, eso será más menos, dependerá un poquito de qué signo, en qué cuadrante esté el ángulo alfa, mejor dicho el ángulo alfa medios, y aquí pondremos 1 más coseno de alfa dividido entre 2. Si ponemos el seno de alfa medios, pues la fórmula es muy parecida, más menos, dependerá también de en qué cuadrante se encuentre el ángulo alfa medios, y aquí pondremos 1 menos coseno de alfa dividido entre 2. Y por último, si ponemos la tangente de alfa medios, pues será más menos la raíz de, y aquí pondremos 1 menos coseno de alfa entre 1 más seno de alfa. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejercicio donde nosotros vamos a aplicar, ¿vale?, todas estas fórmulas que acabamos de ver, ¿vale? O gran parte de ellas. Un ejercicio muy típico que ponemos todos los profesores normalmente en primero de bachillerato, ¿no? Es muy típico que nos digan lo siguiente, ¿vale? Nos dan, por ejemplo, el seno, nos dicen que el seno vale 1/2, además nos dicen, para que todo sea más sencillo, que, por ejemplo, vamos a suponer que el ángulo pertenece vamos a complicarlo, al segundo cuadrante, y ahora nos piden que calculemos en el apartado A el resto de razones. En el apartado B, pues vamos a suponer que nos piden, por ejemplo, el seno de alfa más 30. En el apartado C, pues por ejemplo, vamos a suponer que nos piden el coseno de alfa. En el apartado D, vamos a suponer que nos piden la tangente de alfa más 45. Y en el apartado, por ejemplo, E, vamos a poner un ángulo mitad. Por ejemplo, la tangente de alfa medios, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el ejercicio. Para calcular el resto de razones trigonométricas lo vamos a hacer como lo hicimos en el vídeo anterior, es decir, a partir del seno vamos a calcular el resto de razones, así que empezamos con el ejercicio A. Sabemos perfectamente que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, esta sería nuestra primera fórmula. Ya sabemos que el seno vale 1/2, así que 1/2 al cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y bueno, despejando de aquí, pues nos va a quedar que coseno cuadrado sería 1 menos, 1/2 al elevado al cuadrado pasaría a ser 1/4. Y ya pues nos quedaría que el coseno cuadrado es 1 menos 1/4, que serían 3/4. Y haciendo la raíz, pues nos quedaría que el coseno sería la raíz de 3/4. Que recordar, ponemos delante un más, un menos.
como estamos en el segundo cuadrante y el coseno en el segundo cuadrante negativo, nos quedamos con la solución negativa, así que sería menos la raíz de 3 que la dejamos como raíz de 3 y la raíz de 4 que la ponemos como 2. Ya tenemos lo que vale el coseno. Vamos también a hallar la tangente, que es bastante rápida, que la tangente recordemos que es seno dividido entre coseno. El seno que es un medio y el coseno que sería menos raíz de 3 dividido entre 2. Este 2 con este 2 se nos va y esto nos queda menos 1 partido de raíz de 3. Si alguien quiere racionalizar, lo podemos dejar como menos raíz de 3 dividido entre 3. Y el resto de razones, la cotangente, la secante y la cosecante no la hacemos porque simplemente son las inversas y no nos van a hacer falta para las fórmulas siguientes, ¿no? Pero se hacen exactamente igual que lo hicimos en el vídeo anterior. Bueno, nos pasamos al apartado B, que nos dice el seno de alfa más 30, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo en un momento. El seno de alfa más 30 es el seno de una suma. Si desarrollamos el seno de una suma, esto será el seno del primero, seno de alfa, por el coseno del segundo, coseno de 30, más el coseno del primero, que sería coseno de alfa, por el seno del segundo, que sería el seno de 30. Y ahora simplemente pues sustituimos todos los senos y cosenos por su valor. El seno de alfa ya lo sabemos que vale un medio, por, lo tenemos aquí, es decir, recordad que hemos calculado lo que vale el coseno, hemos calculado también lo que vale la tangente y el seno ya lo teníamos que era un medio, es decir, los datos que teníamos, que lo volvemos a poner aquí para que no lo liemos, el seno sabemos que vale un medio, el coseno hemos dicho que es menos raíz de 3 partido 2, menos raíz de 3 partido 2, y la tangente, pues también sabemos que es menos raíz de 3 partido de 3, menos raíz de 3 partido de 3. Bueno, pues a partir de estos datos que nosotros ya tenemos, pues tenemos que el seno de alfa ya sabemos que vale un medio, por el coseno de 30 sabemos que vale raíz de 3 partido 2, más coseno de alfa sabemos que vale menos raíz de 3 dividido entre 2, por, y el seno de 30 sabemos que vale un medio. Operamos y pues nada, lo que nos salga. Creo que esto al final, hacer las operaciones con muchísimo cuidado, pero creo que al final esto, si no me equivoco, da cero. Bueno, seguimos con el apartado C. En el apartado C nos piden el coseno del ángulo doble. Coseno de 2 alfa. Recordad la fórmula que hemos puesto antes del coseno del ángulo doble, es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. Y simplemente, pues de nuevo sustituimos. Y esto nos quedaría coseno cuadrado de alfa, pues el coseno de alfa vale menos raíz de 3 partido de 2 y elevamos al cuadrado. Menos el seno vale un medio y elevamos al cuadrado, ¿vale? Y ya simplemente con muchísimo cuidado operamos. Esto elevado al cuadrado nos quedaría la raíz de el menos al cuadrado quedaría más, el raíz de 3 quedaría un 3 y el 2 al cuadrado quedaría 4, menos, esto quedaría un cuarto, y al final, si no nos equivocamos, pues al final nos quedarían 2 cuartos, o lo que es lo mismo, nos quedaría un medio. Bueno, nos vamos al apartado D. En el apartado D nos aparece tangente de alfa más 45. Tangente de alfa más 45, es decir, la tangente de una suma. Recordad la fórmula, que esto era, ¿vale?, la tangente del primero más la tangente del segundo, dividido entre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. Y de nuevo, pues simplemente nos vamos a limitar a sustituir. Tangente de alfa, pues ya sabemos que es menos raíz de 3 partido de 3. Menos raíz de 3 partido de 3. Más tangente de 45 vale 1, dividido entre 1 menos la tangente de alfa, que sería menos raíz de 3 partido de 3, por la tangente de 45, que vale 1. Operamos y tendremos el valor de la tangente de alfa más 45. ¿Vale? Y por último, el último apartado que tenemos, que sería el apartado E, en el que nos sale, si mal no recuerdo, puesto un ángulo a mitad, que sería la tangente de alfa medios. Sería la tangente de alfa medios. Recordemos la fórmula de tangente de alfa medios, que era más menos. Ahora veremos lo que hacemos con ese más o con ese menos. Y aquí poníamos 1 menos coseno de alfa, dividido entre 1 más coseno de alfa, ¿vale? Esta era la fórmula que nos oponemos en la tangente de alfa medios. Pensad lo siguiente, como nuestro ángulo alfa es un ángulo del segundo cuadrante, imaginemos que el ángulo alfa es un ángulo, por ejemplo, como el 120, que pertenece al segundo cuadrante. Bueno, pues el ángulo alfa medios sería 60, que por tanto pertenecería al primer cuadrante. Eso significa que como el ángulo alfa medios pertenece al primer cuadrante y la tangente en el primer cuadrante sabemos que es positiva, pues nos quedamos con el signo más. Y por tanto esto sería más la raíz de 1 menos coseno, que hemos dicho que el coseno, recordemos que era menos raíz de 3 partido de 2, 1 menos raíz de 3 dividido entre 2, dividido entre 1 más
y el coseno, que es menos raíz de 3 dividido entre 2. Simplemente, de nuevo, operamos con muchísimo cuidado y al final obtendremos la tangente del ángulo mitad. Bueno, pues este es el ejercicio típico que habitualmente preguntamos muchísimos profesores en primero de bachillerato para ver si la gente se conoce las fórmulas trigonométricas y sobre todo, ¿vale?, si sabe utilizarlas. Bueno, pues nada, con esto me despido. Muchísimas gracias.